Saludo a todos mis hermanos en Cristo, a nuestros amigos, simpatizantes del Evangelio, a todos los que en esta oportunidad me acompañan a escuchar la poderosa palabra de nuestro Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy día está centrado en San Lucas capítulo 17, de sus versículos 26 al 30. Y quiero compartir con ustedes la siguiente lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Bien, en base a esta lectura, quiero referirme también como respaldo también en San Mateo 24, 37 y 39, los versículos nos dice en forma similar, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, mis amados hermanos, el centro de este mensaje está fundamentado en una idea que nos hemos planteado de alguna manera todos en la vida, y el mundo la practica generalmente. Decimos que todo está bien, decimos que todo está bien, y es relativo. Tantas cosas que estaban sucediendo en los tiempos de Noé y también en los tiempos de Lot se vuelven a repetir en los días de hoy. Lo cierto es que la maldad ha sido multiplicada y el pecado ha llegado ante la presencia de Dios. Estamos en tiempo y condiciones tan similares a los tiempos pasados, cuando Dios decide terminar con el género humano. En los días de Noé, como en los días de Lot, el mundo ha entrado en un conformismo sin límites. Todo puede ser, todo es relativo, todo puede ser relativo. Por lo tanto, bajo estos parámetros se desarrolla el mundo de hoy, tanto así que la misma iglesia se ha visto influenciada en esta forma de ver las cosas, que si no estuviéramos bien fundamentados en la palabra de Dios, bien podríamos ser convencidos de este viento de doctrina. Lo digo de esta manera porque el apóstol Pablo habla en Romanos, confirma esto en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, es buscar a través de la palabra cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no conformarnos a la tradición y a la forma de vida que tiene el común de la gente, la sociedad en que vivimos. Nosotros hemos sido apartados de allá para poder vivir una vida lo más agradablemente posible delante de la presencia del Señor. También el apóstol Pedro nos habla al respecto de este tema y nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 y 15, nos habla, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. En ese versículo nos llama el apóstol a salir de un estado de ignorancia y buscar la santidad, buscar la perfección y buscar el buen comportamiento del cual el Señor quiere en el cual quiere el Señor que andemos. Todo otro comportamiento mundano, todo otro comportamiento que practica la sociedad en la cual vivimos es un comportamiento fuera del conocimiento de los preceptos divinos de Dios, y lo habla y lo enuncia el apóstol Pedro como una ignorancia nuestra, el hecho de una falta de conocimiento, el hecho de no someternos a la voluntad perfecta y gloriosa de Dios. Es así, amados hermanos, la vida del hombre de hoy se desenvuelve como lo narra también el libro de Génesis en su capítulo 6. En este capítulo 6 nos hace una antesala a lo que fue el término en su primera etapa de la humanidad por causa de la desobediencia y por causa de la proliferación del pecado. El capítulo 6 dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón, no porque él haya querido terminar con la raza humana o con el ser humano o con el conjunto de seres humanos en la tierra, sino porque la maldad del hombre había llegado a la presencia de Dios de una forma tremenda, de la cual el Señor dijo: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre, por cuanto su pecado ha llegado a mi presencia. Hace un gran esfuerzo Dios en aquella oportunidad, hace un gran esfuerzo Dios por poder traspasar los límites de los tiempos y encuentra a un hombre justo como fue Noé, en el cual todos sabemos, los lectores de la Biblia, que Dios encuentra a un hombre justo y le da una nueva oportunidad a esa generación para continuar la vida de esa generación, y toma a Noé y a su familia y lo libra a través de lo que todos conocemos como es el arca que se construyó en esa oportunidad. Bien, luego continúa diciendo en ese mismo capítulo 6, versículo 11 de Génesis: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Estos términos nos indican que había maldad, había transgresión, las cosas no estaban bien delante de la presencia de Dios. Los hombres hacían lo que querían y bajo ese concepto que anuncié al principio, creyendo que todas las cosas están bien hechas. El ser humano se crea una idea en sí mismo de que todo lo que hace está bien, considerando de que de alguna medida, aunque haya algo malo, pero eso malo en alguna medida tiene algo bueno. Y eso es lo que hoy día está en el pensamiento del común de la gente, de que si hace algo malo, en todo lo malo que pueda hacer, hay algo de bueno en todo lo malo. Mire, y producto de eso se corrompió el hombre, se corrompió la tierra, se corrompió la mente del ser humano, y por cuanto vino también la ira de Dios sobre aquella generación, aquella descendencia. Quiero continuar con este mensaje ahora, cuando nos habla también el capítulo 18 de Génesis, hablando de que en los días de Sodoma y Gomorra, nos trasladamos a ese tiempo, en los días de Abraham, y nos dice que por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, dijo Jehová, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. También hubo un grado de poder determinar Dios
y de poder de alguna manera perdonar el pecado y la transgresión y medir el grado de desobediencia y de transgresión de los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra. Dice que él bajaría a ver, y para ver en realidad cuál era la situación de Sodoma y Gomorra. Hay todo un diálogo, vemos ahí en Génesis Abraham con Jehová Dios, tratando de alguna manera justificar a estas ciudades y encontrar al 50 justo, 40 justo, 30 justo. Si usted lo ha leído, puede entender de que Abraham en ese instante, sabiendo de que en Sodoma y Gomorra eran dos grandes ciudades, de allí estaba también viviendo su sobrino Lot, y de alguna forma él quería rescatar también su parentela, su familia, y aboga por si hubiesen alguna cantidad de gente justa allí, con el propósito también de alcanzar y de sacar del castigo a su pariente allí, a su sobrino Lot. Hoy, cuando vemos lo que sucede a nuestros alrededor, nos podemos dar cuenta evidentemente que los acontecimientos pasados en la historia de la humanidad no se quedaron en el pasado olvidados en el tiempo, sino que se vuelven a repetir con más agresividad o con más insinuación en los días de hoy. No podemos dar cuenta frente al mundo que vivimos y a las cosas que suceden que cada vez nos sorprende más el grado de agresividad de la gente. San Mateo capítulo 24 versículo 12, Jesús habla de esto, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un llamado de Jesucristo y hay una anunciación profética de Jesús que en el tiempo de su venida, antes de su venida, sería multiplicada la maldad. Paralelamente a los tiempos pasados, el tiempo se nos viene como encima y se asemeja al tiempo de Noé, se asemeja al tiempo de Sodoma y Gomorra, y tal parece que la maldad y el pecado del hombre no ha salido del ser humano, sino se ha quedado a través de las generaciones y se ha ido multiplicando a través de las generaciones. Hoy, como creyentes, amados hermanos, creyentes del Evangelio, nos hemos integrado e involucrado en el pensamiento y actitud del resto del mundo. No lo digo en todo el pueblo evangélico, no lo digo en todo el pueblo cristiano, pero hay un gran número y gran porcentaje de evangélicos, gente que se dice cristiana, están envueltos en este pensamiento y se han dejado llevar por esta ideología, que en el trasfondo de esta ideología, que todo parece ser relativo, que todo puede ser posible de realizar en la medida de qué punto de vista nosotros lo veamos. Esta ideología se ha metido en el pensamiento y en el corazón de la gente que practicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte de que ese pensamiento es un pensamiento engañoso, es un pensamiento diabólico, y que hay que de alguna manera erradicarlo de nuestra mente. Es el engaño que ha trabajado el enemigo en las mentes de aquellos que no conocen los preceptos divinos, pero tú y yo conocemos los preceptos divinos y sabemos de que hay una postura de parte de la palabra, hay una enseñanza de parte de la palabra de la cual no debemos nosotros desviarnos. Decimos, y el común de la gente dice que está bien que seamos libres de elegir lo que queremos, y después nos vemos envueltos en los fracasos y problemas de la vida, enredados en situaciones provocadas por nuestras mismas malas decisiones. La Biblia nos dice: hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es camino de muerte, porque lo que piensa el hombre es algo que no le llevará a un buen término si no está pensando de acuerdo a la palabra y a los preceptos de Dios. El único camino que nos puede llevar a un bien, nos puede llevar a una bendición y nos puede llevar a prosperar,
en nuestra vida es poder guardar la palabra y los preceptos divinos de Dios. Los caminos del hombre y los pensamientos del hombre no nos llevan a buen final, porque dice este versículo claramente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aprobamos y decimos que está bien que saquemos a Dios de nuestras vidas. Muchos postulan esta posición: sacar a Dios de nuestras vidas, del colegio, del parlamento. Saquemos a Dios de nuestras leyes y hagamos leyes a nuestra manera. Después no nos quejemos de la ira de Dios y las consecuencias que hay devastadoras sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad, por causa de haber sacado a Dios de nuestro lado. Bendito sea el Señor, que el Señor nos bendiga. Hoy día el mundo está viviendo una situación tremendamente difícil, y ¿a quién lo podemos atribuir? ¿Es la culpa de Dios de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Acaso no podrá ser también la culpa de nosotros como seres humanos, que no hemos considerado a Dios en su primera posición dentro de nuestra vida, o lo hemos dejado de lado? Bueno, pues Dios también es amor. Dios es amor y misericordioso, pero también es fuego consumidor. ¿Qué decimos? Que está bien, el mundo dice, está bien que no se enseñe la Biblia en nuestros colegios. Y la Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a cambio permitimos a nuestros jóvenes que practiquen infinidad de vicios, y después no nos quejemos que ellos han caído en la drogadicción, en la borrachera, en el sexo ilícito, en el sexo a rienda suelta, jóvenes agresores, jóvenes agredidos, sin respeto a sus padres, respeto a sus ancianos, respeto a los profesores, menos, si no respetan a hombres, menos respetarán a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la enseñanza de nuestros jóvenes? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta dice: con guardar tu palabra. Dijimos que está bien que no se corrijan a nuestros hijos cuando se porten mal, porque sus delicadas autoestimas serían perjudicadas. Pobrecitos ellos. ¿Qué resultados tenemos con esto? A hijos desobedientes, a los padres sin respeto, que avergüenzan a sus padres con sus malos actos y conductas. ¿Culpa de quién? ¿De la sociedad? ¿Del sistema? No, culpa de nosotros mismos, que como padres no hemos hecho bien nuestro trabajo. El proverbio nos habla que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es así. Las respuestas están en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra, ciertamente tendremos una vida abundante, una vida bendecida. Pero si soltamos la palabra, la dejamos a un lado, dejamos a Dios de lado y andamos conforme a nuestros pensamientos, por supuesto que no vamos a andar bien. Nuestra sociedad se va a desbaratar. Nuestra sociedad se va a caotizar frente a las decisiones humanas. Decimos que está bien que nuestros hijos sean libres para buscar sus parejas y tener relaciones sexuales prematrimoniales, por darles gusto de que vivan sus vidas y la experimenten ellos. Después vemos las consecuencias de estos jóvenes que no están en condiciones de hacerse responsables de una criatura que viene recién al mundo, ni de formar un matrimonio, menos si no son responsables de ellos mismos. ¿Qué se espera de lo demás? De poder tener una criatura y de poder darle una formación a una nueva criatura. Y finalmente, ¿quiénes terminan por criar a esas criaturas? A esos niños, los abuelos y los padres. Bendito sea el Señor. Que nuestros hijos se unan en yugo desigual, porque ellos son libres de elegir su futura pareja. Después está bien que ellos se separen, porque no pueden llevar una vida de infierno. Tienen derecho a rehacer sus vidas. Tales cosas son las que suceden en los días de hoy
¿Por qué? Porque no hemos obedecido a la voz de Dios. Que el niño decida si va a la iglesia o no, por ejemplo, a los hogares cristianos, porque no hay que obligarlos que se queden en casa viendo televisión o jugando con su celular. Mamita, papito, cuando tu hijo tenga 14 años, ya no podrás con él, menos llevarlo a la casa de oración o menos conducirlo bajo los preceptos del Evangelio de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber de guardar los preceptos divinos de la palabra del Señor. Amados hermanos, lo de Dios es o no es agradable a Dios o no es agradable a Dios. En las enseñanzas divinas no hay lugar para lo intermedio. ¿Es frío o es caliente? ¿Es verdad o es mentira? No hay cabida para lo relativo de esta doctrina que es diabólica. Tómate hoy de la palabra del Señor y sé verás, como dice el pasaje bíblico, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque ese es el evangelio que nosotros hemos conocido. Es, como dijo el apóstol, es el evangelio del sí, del verdadero, de lo real, de lo que nos convence. Bendito sea el Señor, y el evangelio nos ha convencido a nosotros y hoy ha hecho gran obra en nuestra vida. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, guárdalo como gran tesoro en tu vida. Pero si no lo has recibido, es el tiempo de que atesores la palabra del Señor y te tomes de ella una esperanza maravillosa en tu vida. Habrá bendición abundante y también Dios te dará prosperidad. Créele a la voz de Dios y vivirás. Créele al mandamiento de Dios y serás prosperado. Créele a la palabra de Dios y serás salvo, tú y toda tu familia. Escapa de los juicios que Dios tiene para los desobedientes. Hoy da un paso de obediencia a Dios y entrega tu vida a Él, porque Él está presto para esperarte. Él te quiere recibir con los brazos abiertos. Él te ama aún y quiere que seas salvo. Bendito sea el Señor, y que escape de los juicios que vienen sobre esta humanidad, sobre los hijos de desobediencia. Obedece la voz de Dios, obedece al llamado de Dios, y Dios bendecirá tu vida. Y no solamente eso, sino que te abrirá un lugar en el reino de los cielos. Quiero orar por ti y por esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder tener tu palabra aún en nuestros días. Estamos en tiempo, oh Señor, en que dice, se cumple tu palabra, que habrá hambre de oír tu palabra, oh Señor, y es el tiempo de poder recibirla, Señor, en nuestros corazones, y que este mensaje llegue a lo más profundo de aquel que está necesitado, aquel que tiene hambre y sed de justicia de Dios. Reciba su bendición, Señor, y si hay algún enfermo, sea sano por el poder de la palabra. Si hay algún caído, sea restaurado por el poder de la palabra. Señor, renueva nuestra fuerza. Si hay algún debilitado, Señor, reciba esta palabra para, oh Dios, renovar nuestra fuerza y nuestra fe en ti. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Que Dios te bendiga grandemente.